Esta semana en Vaticano recordamos la solemne celebración de los santos Pedro y Pablo y examinamos de cerca los ornamentos sagrados que el Papa León XIV ha recuperado de la tradición. También seguiremos el jubileo de los sacerdotes, obispos y seminaristas y conoceremos al diácono Gil Pertica, justo antes de ser ordenado por el Papa León XIV. A continuación les llevaremos a Castel Gandolfo para ver cómo la ciudad se prepara para acoger de nuevo a un papa. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. Roma se tiñó de color con motivo de la festividad de sus santos patronos Pedro y Pablo, y la Vía de la Conciliazione se transformó en una procesión floral que conducía a la Plaza de San Pedro. Los intricados diseños, ricos en simbolismo religioso, fueron elaborados por artesanos y voluntarios de toda Italia. En la homilía, el Papa León reflexionó sobre el vínculo duradero existente entre los apóstoles. A pesar de sus diferencias, dijo, su misión común y su unidad en Cristo siguen siendo todo un ejemplo para la Iglesia de hoy. Nuestros patronos han recorrido caminos diferentes, han tenido ideas diferentes, a veces se enfrentaron y discutieron con franqueza evangélica. Sin embargo, eso no les impidió vivir la concordia apostolorum, es decir, una viva comunión en el espíritu, una fecunda sintonía en la diversidad. En esta ocasión, el Papa León entregó el palio, una banda de lana blanca con 6 cruces negras y 3 alfileres, a los 54 arzobispos metropolitanos, colocándoselos sobre los hombros como signo de paz y unidad con el papado. El pontífice retomó así una tradición que el Papa Francisco había modificado en 2015, cuando decidió que los metropolitanos recibieran el palio en sus propias diócesis de manos del nuncio apostólico. Entre los que lo recibieron estaba el arzobispo de Polonia, que comentó lo que el palio significaba para él personalmente. Significa que a partir de ahora uno debe llevar a aquellos fieles que le han sido confiados, con sus alegrías, con sus bendiciones, también con sus dificultades. Debemos llevar y aceptar todas sus lágrimas, sus palabras dolorosas. Todo debe ser aceptado. Y así me doy cuenta de que se trata de una tarea ingente, portar a la comunidad que se me ha confiado. Para celebrar la fiesta, una delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla acudió a ofrecer su saludo, el primer encuentro de este tipo del pontificado de León XIV, reafirmando el compromiso que la Iglesia mantiene con la unidad de los cristianos. El Papa habló del gran vínculo entre los apóstoles Pedro y Andrés, como símbolo de la profunda comunión ya existente entre católicos y ortodoxos. Al día siguiente, durante el Ángelus de la fiesta de los santos Pedro y Pablo, el Papa León reflexionó sobre el martirio compartido como fundamento de unidad. Habló de un ecumenismo de sangre, un testimonio más fuerte que la división, y exhortó a los fieles a recorrer el camino de la reconciliación, la confianza y la conversión. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Cuando un nuevo papa es elegido, este cambia sus vestiduras cardenalicias rojas por una sotana blanca. El cambio tiene lugar en una pequeña antesala adyacente a la Capilla Sixtina en el Palacio Apostólico, conocida como la Sala de las Lágrimas. El nombre alude al impacto emocional de vestirse de blanco y experimentar personalmente el peso del papado por primera vez. El Papa León XIV saludó a los fieles desde la logia central de la Basílica de San Pedro el 8 de mayo. El atuendo que eligió para su primera aparición difería del elegido por el Papa Francisco la noche de su elección en 2013. El Papa León, en su primer saludo al mundo como sumo pontífice, vistió la museta, la estola y la cruz dorada, tal y como tradicionalmente han hecho otros papas, incluido el reciente Benedicto XVI.
El Papa León eligió una cruz pectoral muy especial, como recuerda el rector de la Basílica de San Agustín en Campomarzio. Se trata de una croce con delle reliquie. Se trata de una cruz con reliquias. Dentro de la cruz están las reliquias de San Agustín y Santa Mónica, de Santo Tomás de Villanueva, un obispo agustino de la época del Concilio de Trento, que también fue obispo misionero en América Latina. Además, hay otras 2 reliquias, una de un beato y otra de un venerable agustino. Hablamos del beato Anselmo Polanco, mártir de la Guerra Civil Española en 1939, y del venerable Bartolomeo Menocchio. Bartolomeo Menocchio. Otro elemento del atuendo papal es la sotana blanca que llega hasta los talones. Tradicionalmente la sotana tiene 33 botones, cada uno de los cuales representa los años de la vida de Cristo. El fajín papal ciñe la sotana y representa la sumisión del Papa a su vocación de proteger la Iglesia. El solideo blanco que lleva en la cabeza simboliza su tarea y su autoridad. El palio es una banda de lana blanca que se lleva alrededor del cuello, adornada con 6 cruces de seda negra y en el recuerdo de la Pasión de Cristo se sujeta con 3 clavos de metal. La férula papal es un báculo pastoral que se lleva durante las celebraciones litúrgicas, normalmente con un crucifijo justo en la parte superior del báculo. El Papa León XIV, durante su primera misa como pontífice el 9 de mayo, portó la férula del Papa Benedicto XVI. También ha utilizado el báculo pastoral que tan famoso se hizo con San Juan Pablo II. Los zapatos del Papa también llaman la atención. Tradicionalmente, los papas llevaban zapatos rojos para simbolizar su disposición al martirio. Cuando el Papa Francisco fue elegido, optó por no llevarlos, prefiriendo la sencillez. El Papa León XIV también optó por no llevar zapatos rojos. Entre otros objetos, el anillo del pescador posee un profundo valor simbólico. Por fuera representa a San Pedro con las llaves y la red, símbolos de su misión apostólica. En su interior está grabado el nombre del Papa reinante, el actual León XIV. Este es el anillo que se elimina tras la muerte de un pontífice, puesto que los pontífices tradicionalmente lo utilizan para sellar documentos oficiales. Roma acogió a miles de hombres que se preparan o ya viven una vida de servicio, seminaristas, sacerdotes y obispos, con motivo del jubileo que reafirma la alegría y la misión de su vocación. En el interior de la Basílica de San Pedro, el Papa León fue recibido con vítores y alegría juvenil por los seminaristas reunidos para las celebraciones de la Semana Jubilar. Gracias porque con vuestra energía alimentáis la llamada de la esperanza en la vida de la Iglesia. El mensaje del Papa a los seminaristas fue claro: su vocación debe crecer desde dentro hacia afuera. La formación, dijo, no es meramente acerca de las habilidades o aspectos académicos, sino acerca de convertirse en hombres arraigados en el amor. Necesitamos aprender a amar y hacerlo como Jesús. Para muchos seminaristas, la semana ha sido profundamente transformadora. Thomas Hamann y Tom Sanzig llegaron a Roma para la experiencia, un programa de inmersión para seminaristas estadounidenses, pero pronto se vieron arrastrados al corazón del jubileo, participando plenamente en ambos itinerarios formativos. Ha sido tan asombroso encontrarme con los santos, visitando los lugares en los que están enterrados, escuchar sus historias mientras he estado aquí, que lo que quisiera es regresar a los Estados Unidos y compartir lo que he experimentado. Compartirlo específicamente con los estadounidenses porque tienen una gran cultura e historia con los santos y porque de verdad estoy convencido de que especialmente en este tiempo y época Dios quiere que en los Estados Unidos surjan muchos nuevos santos.
Hemos celebrado misa en las catacumbas. Pudimos ir a la audiencia de los miércoles del Santo Padre. De hecho, nos hicimos una foto con él, que fue impresionante. Hicimos un póster y nos tomamos una foto con él. Fue un gran privilegio. También pudimos participar en la procesión del Corpus Christi con el Santo Padre y fue magnífico. Mientras los seminaristas profundizaban en su vocación, los pastores de la iglesia, los obispos, se reunieron al día siguiente para celebrar su propio jubileo, tomándose un tiempo para renovar su compromiso con la unidad y el liderazgo fiel. El obispo es el principio visible de la unidad en la iglesia particular que le ha sido confiada. El Papa instó a los obispos a dirigir con integridad, desvinculados de privilegios y favoritismos, y finalmente arraigados en la oración. Sobre la cuestión de los abusos, el Papa León fue claro e inflexible. Los obispos deben ser firmes y decisivos en todos los casos de abusos, especialmente en los que afectan a menores. Specialmente nei confronti di minori. Después llegó el turno de los que viven las exigencias cotidianas del ministerio, los sacerdotes de todo el mundo, que se reunieron para renovar su sí a Cristo. Carissimi fratelli nel sacerdozio. En el auditorio de la Conciliación, el Papa León se dirigió a más de 1.700 sacerdotes, seminaristas y formadores. Nel cuore dell'anno santo. En el corazón del Año Santo queremos atestiguar todos unidos que es posible ser sacerdotes felices. Felici. Porque Cristo nos ha llamado, Cristo nos ha hecho sus amigos. Suoi amici. El Papa León reflexionó sobre el celibato sacerdotal, presentándolo como una profunda expresión de amistad con Cristo. Esta relación, dijo, es fundamento espiritual del ministerio ordenado, que da sentido al celibato y dinamiza una vida de servicio a la Iglesia. E prego per tutti voi. ¿Cuántos aquí son de América Latina? Después del discurso del Papa se produjo un momento informal. El Santo Padre recibió a un sacerdote para darle un cálido y fraternal abrazo, un gesto que encarnaba la cercanía que acababa de predicar. Dirigiéndose al clero, el Papa León retomó un asunto central, la importancia de la vida espiritual, de permanecer cerca de Cristo y cerca los unos de los otros. Aquí nadie está solo. Aunque trabajéis en la misión más remota, nunca estáis solos. El jubileo de las vocaciones concluyó el 27 de junio con la ordenación de 32 nuevos sacerdotes en la Basílica de San Pedro, entre ellos un diácono de Ghana, Gilbert Tika. En la siguiente sección nos sentaremos con él para escuchar cómo este jubileo ha dado forma a su visión del sacerdocio. En la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el Papa León XIV presidió la misa en la Basílica de San Pedro, en la que ordenó a 32 nuevos sacerdotes, concluyendo así el jubileo dedicado a los seminaristas. A voi, cari fratelli presbiteri. El Santo Padre exhortó al clero a centrar su vida en torno a la Eucaristía, a practicar la caridad, a cuidar del pueblo de Dios y a fomentar la unidad dentro de la Iglesia. En un tiempo de grandi e terribili conflitti. En esta época de vastos y devastadores conflictos, se nos recuerda que el amor de Dios no tiene límites. Estamos llamados a dejarnos abrazar y moldear por ese amor y a darnos cuenta de que a los ojos de Dios y también a los nuestros no hay lugar para la división y el odio de ningún tipo. Non c'è posto per divisioni e odi di alcun tipo.
Entre los 32 recién ordenados se encontraba Gilbert Tika, seminarista de Ghana. En una entrevista con la corresponsal de WTN Vaticano, Valentina Di Donato, compartió sus reflexiones sobre su vocación y su camino hacia el sacerdocio. Si nos pudiera usted retrotraer al momento en que sintió esa llamada al sacerdocio, ¿cómo fue ese momento? Todo empezó cuando era un niño pequeño que iba a la escuela primaria. Crecí en una parte muy remota de mi país que tenía un nivel educativo muy bajo. Los sacerdotes no eran sacerdotes nativos, no hablaban mi idioma, así que como niño pequeño, monaguillo, era activo y me desplazaba con el sacerdote para celebrar la misa y servir como monaguillo. Fue en ese momento cuando el sacerdote, al no poder hablar mi idioma, siempre tenía la necesidad de traducir la homilía que él predicaba para que la gente pudiera entenderla. Y así, en algunas ocasiones, cuando no había nadie para hacerlo, incluso siendo un niño pequeño, el sacerdote me pedía que hiciera la traducción, que tradujera su homilía para la asamblea, para la congregación. Fue en ese contexto, en una de esas ocasiones, cuando me vino la inspiración de traducir y pensé, ¿por qué no me hago sacerdote algún día y hablo directamente con la gente en lugar de traducir lo que dice otra persona? Y ese deseo empezó a crecer en mí a medida que tenía más y más experiencias de este tipo. Parece que aquel momento, ese contacto con su comunidad en Ghana, realmente lo conmovió. El viernes se embarcará en la misión de hacerse sacerdote. ¿Cuál es el objetivo de un sacerdote en la sociedad actual? Para mí, ser sacerdote hoy significa ser un signo de esperanza para la gente con la que vivo, con la que ejerceré mi ministerio. Practicar el hábito de mirar las cosas con los ojos de Jesucristo y ayudar a otros a mirar el mundo con los ojos de Cristo. Hacer que la gente sienta que sigue siendo amada por Dios, porque a veces, en medio de tantas cosas, la gente olvida que somos amados y que Dios está con nosotros. Usted está a punto de comenzar su misión este próximo viernes y el Papa León acaba de convertirse en Papa. ¿Cómo ve a este Papa que pronto va a ordenarlo? Siento que es un regalo para la Iglesia en este momento. Y comenzando su ministerio como sucesor de Pedro, hablando de paz, un don de paz en el mundo de hoy que está casi al borde de la guerra. Hay demasiadas guerras en este momento. En mi opinión, este deseo de presentar la paz al mundo es una buena señal. Deseo que este sueño del Papa se haga realidad a través de la participación de cada uno de nosotros. Usted regresará a Ghana. ¿Qué le lleva a querer volver para ejercer el sacerdocio? Me siento feliz de volver a Ghana porque, en primer lugar, mi obispo me envió a Roma para estudiar, pero para después volver a Ghana, a la diócesis de Damongo, para ejercer el ministerio sacerdotal. Siento que es una oportunidad para tomar contacto con la Iglesia Universal, con la riqueza de la Iglesia, y me gustará compartir esa experiencia con mi propia gente. Gracias. Gracias a usted. La estrecha relación entre los papas y la hermosa ciudad a orillas del lago de Castel Gandolfo, a 30 kilómetros de Roma, se remonta 400 años atrás, cuando el Papa Urbano VIII Barberini eligió este idílico lugar sobre apacibles colinas cubiertas de viñedos como residencia de verano. Desde entonces, muchos papas han pasado aquí sus vacaciones, escribiendo con su notable presencia la historia de la Iglesia y del mundo. Así sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el Papa Pío XII convirtió el palacio en un refugio para miles de judíos. Pacelli è stato, per mia madre era un santo. Aquel papa, Eugenio Pacelli, según mi madre, era un santo porque abrió las puertas del palacio a la gente corriente y se quedó allí con ellos 6 meses. Luego tuvimos a Pablo VI, que encargó la construcción de nuestras escuelas y erigió casas aquí. El Papa Benedicto hizo su última bendición como papa también aquí, el 28 de febrero de 2013.
Stefano Carosi, natural de Castel Gandolfo, es la sexta generación de su familia que regenta un bar en el centro de la ciudad, una tradición que comenzó en 1870. El peso de los recuerdos ligados a los papas es tan grande que se le hace un nudo en la garganta. Sí, me ricordo quella sera. Era la tarde del 6 de agosto de 1978 y en un momento dado vimos llegar aquí a toda prisa una ambulancia. Al cabo de media hora sonaron las campanas y mi padre me dijo que aquella era la campana que sonaba cuando moría el Papa. Aquí murió aquella tarde Pablo VI. Pero fue sobre todo el largo pontificado de San Juan Pablo II el que dejó una huella indeleble en el corazón de los lugareños. Era enamorado de Castello. Lui i primi anni veniva. Estaba enamorado de Castel Gandolfo, venía después de Navidad, el lunes de Pascua, y a su regreso de largos viajes. Recuerdo bien cuando una noche vino al palacio directamente desde México. Eran las 11 de la noche, había 100 personas abajo, le llamaron y él se asomó para bendecirlos. Juan Pablo II ha sido único, es parte de nuestra historia, es nuestra familia, nos pertenece. Era nostra famiglia, è una persona di casa, una persona che ci appartiene. Ahora, 12 años después de que el Papa Francisco decidiera no veranear aquí, su sucesor, León XIV, vuelve, comenzando su periodo vacacional en Castel Gandolfo el domingo 6 de julio. Si vive un área frizzantina. Se respira un ambiente emocionante, un entusiasmo muy especial. Toda la ciudad está feliz de ver a toda la gente que vuelve de todas partes del mundo. Para nosotros es algo realmente hermoso, porque los habitantes de Castel Gandolfo, a pesar de su timidez innata, son muy amables a la hora de acoger a todos los ciudadanos del mundo, como siempre hemos acostumbrado a hacer durante las estancias de los papas. Por primera vez desde el pontificado de Pío XI en 1929, el Papa no se alojará en el Palacio Apostólico, pues el Papa Francisco lo transformó en 2016 en un museo abierto al público. Durante las próximas semanas, del 6 al 20 de julio, León XIV residirá en la espectacular Villa Barberini, construida por un sobrino de Urbano VIII en 1628 e inmersa en el verdor de extensos jardines. Villa Barberini penso che c'è poco. Villa Barberini. Creo que, en realidad, no hay mucho que hacer, ya que siempre ha estado bien mantenida. Han tenido que actualizar algunas instalaciones que no se habían utilizado en los últimos años. Quizás solo necesite un poco de pintura, pero Villa Barberini es preciosa tal y como está. Villa Barberini è bella così. Mientras el Papa permanezca en la zona del jardín, la Guardia Suiza Pontificia y el Cuerpo de Seguridad Papal ocuparán la parte trasera del Palacio Apostólico. Anche la caserma. Lo están preparando todo, incluso el cuartel. Prácticamente lo han arrasado. Están reconstruyendo el cuartel de la Guardia Suiza por completo. Los empleados del Vaticano llevan varias semanas trabajando duro en esta vasta zona de Castel Gandolfo de 55 hectáreas que pertenece al Estado de la Ciudad del Vaticano como parte extraterritorial desde el Tratado de Letrán de 1929. Estamos viendo que estos días hay mucho ajetreo, muchos trabajadores por todas partes limpiando, cortando la hierba y mucho movimiento en los jardines. También se está trabajando en la piscina y junto a ella habrá una pequeña pista de tenis. El Papa León XIV es un apasionado del deporte. Solía ir al gimnasio en Roma 3 veces por semana, así que el verano en Castel Gandolfo será el momento perfecto para que nade y juegue al tenis. Pero también será una época de duro trabajo, como siempre lo ha sido para los papas. El domingo 13 de julio a mediodía, el Papa León XIV se reunirá con los fieles para el rezo del Ángelus en la plaza principal de la ciudad, después de celebrar la misa en la cercana iglesia de Santo Tomás de Villanueva.